hablarnos a nosotros, aconsejarnos, en ocasiones reprendernos también. Él tiene todo el derecho de hacerlo y vamos a hacer bien en nosotros en ser siempre sumisos en lo que el Señor pues disponga para nuestras vidas. Hermanos, los invito para que se pongan de pie y abran sus Biblias en Génesis capítulo 19. Vamos a seguir viendo la vida de Sodoma. Gloria a Dios. Génesis capítulo 19, versículo 9. Amén. Al 11. Dice así: y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. Ante la, vamos a decirlo, propuesta, aunque no es en sí esto que Job les dijo a aquellos hombres, aquella turba que estaba rodeando su casa con el propósito de tener pues relaciones sexuales con los dos ángeles. Más bien fue una manera de tratar de evitar que les hicieran daño a ellos, y para eso vimos en la predicación pasada, él les dijo: tengo dos hijas que no han conocido varón. Ahí está otra vez el verbo conocer, que ya vimos cuál es el significado que tiene aquí en este contexto concreto, y pues se las voy a sacar para que hagan con ellas lo que quieran, pero a ellos no les hagan nada. Bien. Pero esto de ninguna manera hizo el efecto que Lot pretendía en aquella turba enardecida, sino que todo lo contrario, parece ser que se alteraron más. Y pues aquí tenemos la respuesta de ellos: quita allá. Una manera de decir en nuestro lenguaje común de este tiempo: hazte a un lado, no te atravieses. Y como diciéndole: tú aquí no eres nadie. Esta es la definición que podemos encontrar en la expresión: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. En otras palabras, quiere decirnos lo que nosotros tenemos que hacer. Y pues a nosotros nadie nos va a decir lo que tenemos que hacer. Ahora, hermanos, aquí tenemos una expresión en la cual no podemos de una manera
completa, saber exactamente a qué se refirieron a aquella multitud cuando le dijeron a Lot: ahora te haremos más mal que a ellos. Aquí hay algunas verdades implícitas que nos es lícito a nosotros mencionar. Ya vimos qué era lo que pretendían hacer con los ángeles. Que ellos obviamente no sabían que eran ángeles. Si lo hubieran sabido, yo creo que lo hubieran pensado 2 veces para tratar de hacer lo que pretendían hacer. Pero obviamente que no sabían, ni Lot siquiera sabía, pienso yo. Nadie sabía que eran ángeles. Esta expresión, ahora te haremos más mal que a ellos, pues quiere decir, y esto es lícito presumir, que si a ellos nada más queríamos pues tener relaciones con ellos, pues a ti, aparte de que te vamos a hacer eso, te vamos también a golpear. Y la expresión que sigue, y hacían gran violencia al varón, a Lot. Esto quiere decir, cuando dice y hacían gran violencia, quiere decir que, pues hermanos, nosotros ahí podemos echar a andar nuestra imaginación, y esto es algo permitido por la situación que se estaba dando ahí, que a Lot, pues hasta le empezaron a quitar a pedazos su ropa. Poco a poco tal vez lo iban dejando desnudo, y a la misma vez lo golpeaban. Sí. Y hacían gran violencia al varón, a Lot. Pues eran muchos. Yo pienso que Lot probablemente pensó que ahí se había llegado su fin. Es lo más seguro. Esta expresión, y hacían gran violencia a Lot, quiere decir que uno le daba una patada, otro un puñetazo, otra cachetada, y así lo traían, hermanos, para allá y para acá. Se caía, lo levantaban, lo volvían a tumbar, y así traían a Lot. Hacían gran violencia al varón, a Lot. Ahora, pero como pues no todos podían participar en esa acción violenta contra Lot, muchos de ellos, pues también, cuando dijeron, ahora te haremos más mal que a ellos, esto no significa que hayan dicho, a ellos los vamos a dejar ya por la paz y la vamos a agarrar contigo solamente. No. La expresión, ahora te haremos más mal que a ellos, está diciendo que a ellos también les iban a hacer lo que pretendían hacerle, pero que a Lot le iba a ir peor. Entonces, con esas intenciones, mientras unos seguían golpeando a Lot, otros se dirigieron a la puerta de la casa, y dice que la intención era romper la puerta. Esta expresión, hermanos, obviamente que una puerta pues literalmente no se puede romper como agarrar una hoja de papel y romperla, o un trapo, una ropa, no. Lo que significa esta expresión, y se acercaron para romper la puerta, quiere decir, se acercaron para derribar la puerta, para echarla abajo, para tumbarla. Si tenía seguro por dentro, eso era lo de menos. Entre toda aquella multitud, fácil la podían derribar y meterse. Pero aquí nosotros empezamos a ver en acción, mis hermanos, la capacidad sobrenatural que hay en los ángeles, porque recordemos
que yo mencioné en la predicación pasada, que en ellos habitaba parcialmente la divinidad de Dios. ¿Ah? Y en ese sentido, ellos poseían poder, fuerza, capacidad más allá de lo normal, más allá de la capacidad del ser humano. Y pues no puedo yo asegurar, mis hermanos, y yo creo que nadie puede asegurar exactamente que estaban golpeando a Lot ahí pegado a la puerta de la casa. Yo pienso que no. Yo pienso que estaba a pasos de la puerta de la casa. ¿Por qué estoy diciendo yo esto? Porque nos dice aquí el versículo 10 que los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos. Entonces, si estaba a pasos de la casa, es imposible en una condición normal sacar la mano y alcanzar a llegar hasta donde tenían a Lot derribado, indudablemente, todo golpeado, todo moreteado, y jalarlo. Esa mano o esas manos de los ángeles se alargaron, voy a decirlo yo de esta manera, mis hermanos, como en ocasiones cuando yo estaba chico y que me gustaba mirar las caricaturas, miraba series fantásticas en donde había algunos que estiraban las manos metros, y yo pienso que algo de esto hicieron los ángeles. Al sacar la mano, las estiraron como si fueran de elástico, agarraron a Lot y nada más a él lo metieron. Y obviamente que aquí, pues como son las cosas de Dios sobrenaturales, que no se pueden medir de acuerdo a los parámetros humanos, de acuerdo al ambiente, a la capacidad, al límite humano, porque aquella turba estaba ahí, pero con aquella facilidad, yo puedo decirlo, agarraron a Lot. No sé si lo agarraron de los cabellos o de algún brazo, de alguna pierna, no sé. La cuestión es que lo agarraron y vámonos para adentro. Cierran la puerta y todo vuelve a quedar, hermanos, como al principio. Todos adentro, seguros. ¿Ya? Aquella turba enardecida, indudablemente que cuando vieron que Lot lo habían metido y que la puerta habían cerrado, claro que no se desalentaron, ni tampoco dijeron, no, pues ya no tiene caso seguirla, ya no cerraron la puerta, ya no. Ellos pretendieron de todas maneras derribar la puerta. Pero nos dice el versículo 11, que es donde cerramos el contexto, que los ángeles hirieron con ceguera a todos. Nos dice, desde el menor hasta el mayor, los dejaron ciegos. Ahora, era de noche. Acordémonos que en aquel tiempo, pues, la forma en que la gente se iluminaba, pues era muy precaria, era muy limitada. Yo pienso que usaban antorchas para iluminarse. Aquella turba tal vez traían algunos antorchas en sus manos. No
no había obviamente luz eléctrica. Y pues la situación tampoco no estaba del todo muy iluminada, pero no estaba a oscuras tampoco del todo. Pero de pronto todo se cubrió de tinieblas para aquella multitud. Esto debió haber sido un aviso para ellos de que algo estaba sucediendo que no era normal y que había que ponerle atención, porque ninguno podía mirarse al otro. Ninguno podía mirar nada absolutamente. Pero lejos de que hubiera caído algún temor, algo que los hubiera hecho reflexionar, cuando menos, mis hermanos, lamentarse, dice que no. Al contrario, la palabra o la expresión que encontramos aquí, de manera que se fatigaban buscando la puerta, siguieron buscando la puerta para derribarla, así ciegos como estaban. Y la palabra se fatigaban, la palabra fatigaban, del verbo fatigar, quiere decir se cansaban. ¿Sí? ¿Y por qué se cansaban? Porque le daban vueltas y vueltas a la casa, y vueltas, y palpando, ¿dónde puede? Que no hallaron la puerta. ¿No? ¿Qué pasó con la puerta? Algo pasó con la puerta. Yo puedo presumir, mis hermanos, y esto está dentro de lo que les estaba diciendo, que todo esto es lícito presumir. Simple y sencillamente que aquellos ángeles, con el poder que Dios había delegado en ellos, la puerta la camuflaron como si fuera la pared. Obviamente una puerta se palpa muy fácil cuando se está ante la puerta. Se va tentando la pared y al llegar a la puerta hay un cambio de superficie, hay un cambio de nivel, pero ahí sucedió algo. Esa puede ser una de las explicaciones del por qué nunca encontraron la puerta, y eran muchos y ninguno la pudo encontrar. Simple y sencillamente Dios la hizo perdediza. Y bueno, ahí, mis hermanos, termina la escena de aquella multitud. Se quedaron solamente con unas horrendas intenciones de causar un gran daño a aquellos ángeles, a Lot y a su familia. No pasó a mayores, excepto la golpiza que sí le dieron a Lot. Pero el escritor bíblico aquí deja aquella multitud. No sabemos exactamente qué pasó con ellos, ni nos interesa saber ya. No necesitamos. No sabemos si quedaron ciegos de por vida. Ya la palabra de Dios no nos dice nada de ellos. Tal vez el Señor les concedió en su gracia misericordiosa que recobraran la vista después de algún lapso de tiempo. Ya no lo sabemos si pasó o no eso. Ahí queda esa multitud para no volver a mencionarse más, excepto de alguna manera implícita, cuando empieza a llover fuego y azufre del cielo. Ellos fueron el objetivo de aquel infierno que empezó a caer del cielo. Pero a final de cuentas, mis hermanos,
Si acaso no recuperaron la vista, no fue mucho el tiempo ya que duraron, nada más aquella noche. Nada más lo que duró aquella noche. Porque vamos a ver más adelante que cuando salía el sol, Dios empezó a enviar aquella lluvia de fuego y azufre. ¿Sí? Pero vamos a dejar eso para cuando lleguemos a ese contexto bíblico que indica el final de aquellos habitantes de Sodoma, de Gomorra y de otras ciudades más de la llanura que ya vimos ya el escritor bíblico, este libro de Génesis se le atribuye a Moisés, ya deja por lo pronto aquella multitud y ahora llama nuestra atención para que sigamos la escena que se empezó a desarrollar dentro de la casa. ¿Cómo es que la misericordia de Dios a través de aquellos ángeles empezó a seguir en acción? Y digo a seguir en acción porque ya estaba en acción. Solamente que de alguna manera se interrumpió por aquel pues desagradable incidente de aquella turba formada por los hombres ya responsables del pecado de Sodoma y de Gomorra, desde los jóvenes hasta los más viejos. Esto nos habla, mis hermanos, de una horrenda cultura, pero también de una total falta de inculcación de valores en los hijos, en las hijas, simple y sencillamente porque no había. Desde que empezaban a crecer, ya empezaban a desarrollarse en ese ambiente, y vamos a decirlo, para ellos era muy natural ver esas asquerosidades de escenas. Repito, no se limitaban a la privacidad en las plazas, en las calles, en lugares públicos. Para ellos era normal ver eso. De estas escenas me ha tocado ver a mí en San Francisco, aquí a 1 hora de camino, ¿sí? A plena luz del día, ¿sí? Sin el más mínimo recato. Entonces, mis hermanos, ya queda aquella turba ahí ciega, dándole la vuelta a la casa. Nunca encontraron la puerta, pero ahí se quedaron. Vivieron solamente unas horas más hasta el amanecer, hasta que el sol empezó a salir. Pero el versículo 12 nos dice: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Miren, hermanos, de alguna manera nosotros podemos ver aquí que esa actitud de Lot, de temer a Dios, de no confundirse con el estilo de vida de los sodomitas, sino que fue un testimonio que honró a Dios allí en esa ciudad pecaminosa. Ese temor de Dios que había en Lot cubrió, protegió a su familia, protegió aún a aquellos que iban a ser sus yernos. No eran todavía, no había matrimonio todavía con las hijas. Estaban en el proceso de formalizar un matrimonio. Pero la expresión de los ángeles: ¿tienes aquí
alguno más? Bueno, con que Lot les haya dicho, pues tengo a mi esposa, que por cierto aquí no se menciona. La mujer de Lot, hermanos, prácticamente es de ese tipo de personajes bíblicos anónimos que aparecen de repente y desaparecen así como aparecen para no volver a aparecer en la escena de la Biblia. Pero la mujer de Lot aparece, aunque podemos decirlo nosotros, así como un destello, pero dejó un mensaje espiritual muy serio para la iglesia de este tiempo. Y ya veremos en su oportunidad cuál es ese mensaje que Dios quiso que quedara mediante la conducta que adoptó la mujer de Lot para reflejárnoslo a nosotros en este tiempo. Gloria a Dios. Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Aquí tengo que hacer una aclaración. Cuando los ángeles le dicen y todo lo que tienes en la ciudad, no se está refiriendo a cosas materiales, como pudiéramos decir, tienes aquí pues yuntas de bueyes o alguna carreta, o tienes muebles, o tienes pues aperos de labranza. No se está refiriendo a eso, ¿no? Como diciéndole, pues haz tu equipaje bien y llena tu carreta con lo principal que ocupes. No, cuando dice y todo lo que tienes en la ciudad, se está refiriendo al elemento humano que Lot hubiera designado. Y él de alguna manera trató de proteger a parte de aquella familia informal, algunos de ellos, porque todavía los yernos no eran propiamente yernos, sino que se pretendía que fueran. Y cuando los ángeles le dicen a esto, obviamente que el Lot les dio alguna respuesta. No nos dice ya la palabra de Dios qué fue lo que le respondió Lot, pero Lot obviamente debe haberles dicho, pues sí, tengo a mi esposa para empezar, tengo mis 2 hijas, no tengo hijos, están mis yernos que ya están prácticamente pues casi fijando fecha para la boda con mis hijas, prácticamente ya son parte de la familia. Permítanme que ellos también me acompañen. Y hasta aquí, mis hermanos, Lot todavía no sabía la verdadera identidad de aquellos 2 varones. Tal vez empezó ya a sospechar de que no eran meramente seres humanos como él los miraba. Porque es en el versículo 13 cuando le dan la noticia a Lot de la destrucción de Sodoma. Ahí fue donde le dicen, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Y yo pienso que algunas inquietudes que Lot ya había empezado a sospechar, aquí se le esclarecen con razón. Con razón intervinieron con ese poder para librarme de aquella turba que me estaba golpeando y me metieron para dentro de la casa.
Con razón, yo cuando los escuchaba hablar, sentía que en sus voces había algo que penetraba. Con razón miraba en ellos una templanza, una seguridad no común en la gente. Y para destruir aquella grande ciudad con toda su gente, mis hermanos, con 2 hombres, imposible. Por eso es que Lot aquí llegó a deducir y llegó a decir, son ángeles. Son ángeles de Dios. Pero aquí, mis hermanos, vamos a dejarlo hasta este versículo 13. Aquí está implícita otra realidad que nos habla de esa calidad de fe que había en Lot. Cuando los varones le dicen, porque vamos a destruir este lugar, Lot lo da por un hecho. No pone en tela de duda aquel juicio pronunciado. Inmediatamente él cree en ese anunciamiento y dice, lo van a hacer. ¿Y por qué? Porque ya en el versículo 14, cuando Lot recibe la noticia de que Sodoma va a ser destruida, él lo da por un hecho. No sabe todavía cuánto tiempo se le va a conceder para salirse con su gente fuera, pero inmediatamente él empieza a accionar. Y yo puedo asegurarlo, Lot salió corriendo para prevenir a su gente. Vámonos, porque esta ciudad va a ser destruida. ¿Pero cómo? Sí, va a ser destruida. Hermanos, ante este tipo de anunciamientos, nosotros tenemos que estar muy despiertos. Obviamente que ya en este tiempo no va a haber ese tipo de juicios así, al menos como por fuego de parte de Dios. Tampoco, vamos a decirlo, que Dios va a enviar a alguien o va a proferir un juicio de destrucción, porque me ha tocado a mí escuchar que cuando ha habido terremotos, cuando ha habido, ¿cómo le llaman esas fuertes tormentas? Ciclones o tormentas, ha habido tsunamis, ha habido una serie de acontecimientos naturales que han causado grandes daños, grandes mortandades, inclusive casi han arrasado con ciudades enteras. Pero eso, mis hermanos, no quiere decir que es un juicio de Dios por el pecado que hay ahí. Me ha tocado escuchar hasta pastores decir, es que, no me acuerdo cómo se llamó una ciudad acá del Atlántico, hace como unos 5 años un ciclón prácticamente la desapareció. Es porque había muchos homosexuales. No, mis hermanos, si Dios destruyera por el grado de pecado, antes de haber destruido aquella ciudad, hubiera destruido Las Vegas, San Francisco, ciudades de Europa también que se caracterizan por tanta corrupción, y alrededor del mundo, o prácticamente Dios destruyera todo el planeta. Pero no es por eso. Son fenómenos naturales que ciertamente todos están bajo el control de Dios, pero que nosotros no podemos aseverar, deducir, es porque abundaba el pecado ahí. Claro que sí abundaba, pero yo puedo decir lo que no abundaba más que en otras ciudades. Entonces es por la misma consecuencia que se desató desde el principio. Pienso que antes de que Adán y Eva pecaran en el Edén, no hubo un solo terremoto.
no hubo un solo tornado. No había de ese tipo de acontecimientos. Todo esto se dejó venir también como parte del paquete de la consecuencia del pecado. Y pues solamente Dios sabe por qué permite en determinados lugares. ¿No? Así es. Y no vamos a meternos nosotros en esas cuestiones porque ahí sí no nos es permitido. Cerramos la Biblia, vamos a continuar si el Señor nos concede en el versículo 14, mis hermanos, en donde vamos a ver al opuesto en acción, pero movido por una poderosa fe que tenía en aquel mensaje que venía de parte de Dios. Vamos orando, mis hermanos, que el Señor nos ayude a seguir su